Eso para empezar, siempre tiene que ser médico legal. ¿Ya saben por qué médico? Porque lo tiene que hacer médico legal, porque hay un documento a nivel del juez que él puede solicitar la historia clínica y se la tienen que entregar. Y ya vamos a ver que la historia clínica no puede estar tachoneada, no puede estar borrada, tiene que tener las hojas numeradas, no puede faltarle ningún número, porque todo eso, cualquier falla, va en contra del médico. Entonces, si yo presento una historia clínica de 10 páginas y no hay la 9, ahí ya perdí. Me pueden quitar la licencia y todos los años de estudio ya no se puede hacer nada. Ya no me permite ejercer el movimiento. Entonces, fíjense que de entrada hay un contrato privado tácito, no es necesario firmarlo, es un contrato tácito entre el paciente y su médico. El médico tiene algunas cosas que debe respetar, como ser la privacidad del paciente. Y el paciente se compromete, por otro lado, a cumplir con las indicaciones del médico. Eso también es tácito. Si uno de los dos no cumple, entonces hay un incumplimiento del contrato. Y si se va a juicio y el paciente dice no me curé y el otro dice porque no hizo mi tratamiento, ni siquiera compró los medicamentos, ir al médico implica comprometerse a hacer el tratamiento. Entonces estamos hablando de la historia clínica, que es un documento médico legal que hace el médico, que es el cual se registra cronológicamente. Esa es una parte importante. El registro tiene que ser cronológico, fidedigno, con letra legible, que se entienda, respetando todas las pautas de la ortografía. Esa es otra cosa importante también, porque la ortografía sí tiene importancia. Algunas veces por ejemplo, voy a escribir una palabra y ustedes me van a decir qué dice. ¿Qué dice ahí? Médico. ¿De quién? Médico. Médico. ¿Y aquí? Médico. Entonces aquí, sin el acento, Médico. No. medico. Médico. Yo medico siempre lo más barato. No, yo medico siempre lo más barato. Ven que el acento puede ir aquí, aquí, aquí. Perdón. Por eso digo que el acento es importante. Igual sucede con la palabra diagnóstico. Diagnóstico, diagnostico, diagnosticó. La misma palabra con diferentes acentos quiere decir distintas cosas. Diagnóstico, ya sabemos que es lo que hace el médico al decir cuál es la enfermedad. Diagnosticó, pasado del verbo de diagnosticar. Y diagnóstico es un verbo que significa la acción de diagnosticar. Entonces, ¿para qué sirve la historia clínica? Importante recordar, todo lo que hacemos en la historia clínica tiene un solo objetivo: curar al paciente. Pero el objetivo está lejos todavía de curar. Cuando empezamos con la historia clínica, el objetivo de curarlo está lejos. Primero tenemos que saber qué es lo que tiene. Y para saber qué es lo que tiene, hacemos uso de la semiotecnia, de la semiología, averiguando síntomas y signos y llegando a hacer un diagnóstico de síndrome. Es como un detective. La enfermedad representa el asesino
quién es el asesino no sabemos, pero lo vamos a averiguar. Entonces es eso lo que hay que hacer. Averiguar. Y ya saben que primero el estudio de los signos y de los síntomas a través de la semiotecnia y la parte de las historias clínicas son dos por ahora, son básicamente dos. Uno es la anamnesis o interrogatorio y el otro es el examen físico. La anamnesis tiene varias partes. El primero es filiación, que ya vimos. Filiación, ¿qué es la filiación? La filiación es el detalle de las características del paciente en cuanto a nombre, a su persona, vivencia, dónde vive, qué hace, cuántos años tiene, qué sexo tiene, qué religión tiene, y todo lo que el Consejo de Administración del Hospital de la Clínica quieran averiguar. Por ahí quieren averiguar cuál es el ingreso económico de los pacientes que van, entonces preguntan cuál es el ingreso económico, más de 10.000 al mes, menos de 10.000 al mes, o la pregunta que quieran hacer. Una vez determinado el diagnóstico, recién se puede hacer un pronóstico. ¿Qué significa pronóstico? El pronóstico puede ser de cualquier tipo. Y como estamos hablando de pronóstico médico, ¿qué es el pronóstico médico? ¿Alguien se recuerda qué es el pronóstico médico? El pronóstico médico es la predicción que hace el médico sobre la evolución. No se olviden que la predicción es cómo va a evolucionar la enfermedad. Y ya vimos que hay varios tipos de pronósticos. Los más importantes, pronóstico vital, pronóstico contrario al pronóstico vital, es el pronóstico ominoso. Ominoso quiere decir que el paciente se va a morir. Y se va a morir no importa qué sea lo que hagamos. Un paciente que llega a la emergencia después de haber sufrido un accidente de vehículo, está con el cráneo partido, hay pérdida de masa encefálica, llega vivo, está respirando, hasta puede hablar, pero ¿va a vivir? No va a vivir porque todavía no sabemos cómo volver a poner la masa encefálica. Entonces, el pronóstico es ominoso. El paciente va a morir en minutos. Y cuando ponga respuesta, no diga solamente el paciente va a morir. Y nada más. Porque el médico también va a morir. Nosotros vamos a morir. De aquí a 100 años ninguno de nosotros va a estar en este mundo. A no ser que descubran. ¿Sí, doctor? ¿Te va a estar? En ese caso, son pronósticos. ¿Se lo dice a los familiares o qué se hace? Cuando hay pronóstico ominoso, Sí. sí, se le dice a los familiares. Al esposo, a la esposa, al padre o al hijo mayor. Se le dice, es obligatorio. Pero no al vecino que viene a preguntar, ¿quién de la esquina se va a morir? El tipo, lo atropellaron, mierda, voló. ¿Va a morir? No es su asunto. No tiene que ser un pariente. Realmente, y hay formas y formas de decir, no hay que causar otro problema diciéndole a la esposa, ya se va a morir ahorita, y que la mujer, ay, se infarta y se caiga muerta también. Hay formas y formas de decir. Y acordarse que después del diagnóstico está el pronóstico y recién está el tratamiento. Para nosotros, en lo que vamos a hacer ahora es hacer diagnóstico de síndrome, diagnóstico sindromático. Ya saben cuál es la diferencia y eso métanselo bien en la cabeza. La diferencia entre síndrome y enfermedad es que en el síndrome hay varias causas posibles y en la enfermedad hay un solo autor. Y cuando conocemos el nombre y apellido del autor, qué sé yo, Salmonella Typhi, por decir, ya tenemos fiebre tifoidea, entonces ya es un diagnóstico clínico o laboratorial.
Entonces sigo insistiendo en que la historia clínica es un documento médico legal donde se tiene una relación verídica, minuciosa y sucesiva de los antecedentes y acontecimientos de la enfermedad del paciente desde sus inicios hasta el momento de la entrevista. Fíjense lo que dice, sí, doctorita. Doctor, una duda, pero si usted dice que en el síndrome tiene que tener varias causas, por ejemplo, ¿qué pasa con el síndrome de Down? Que sabemos que sí o sí tiene que ser porque un cromosoma está de más. Pero ¿sabe usted cuál de los alelos es el que está alterado? No sabemos. ¿Sabe por qué se produjo? Tampoco sabemos. Por eso hay muchas cosas que no le llamamos síndrome, no le podemos llamar enfermedad tampoco. Y se le dice trastorno. Trastorno mental, por ejemplo. Hay muchos trastornos mentales, trastornos de personalidad, que sabemos que están ahí, pero no sabemos por qué ni cómo, y a veces no sabemos ni cómo tratarlo siquiera. ¿Cómo tratamos una depresión? Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Trastorno. Hay algunos que dicen síndrome, porque hay varias escuelas dentro de la misma medicina. Entonces hay unos que prefieren decir esto, hay otros que prefieren decir lo otro. Aquí yo les voy a mostrar más adelante la versión de la escuela chilena, que es la que más cerca tenemos. Muchos de ustedes quizás en el futuro vayan a hacer su especialidad en Chile, otros irán a la Argentina, otros preferirán irse a Brasil. Entonces la historia clínica empieza con el nombre del paciente cuando ingresa. Generalmente llega a la emergencia y ahí lo recibe una enfermera, un estudiante que le toma los datos principales. Eso se llama afiliación. Después de la afiliación, ya cuando está delante del médico, bueno, ya sabemos que la afiliación es nombre, apellido, edad, sexo, ocupación. Eso es lo que nos interesa como médico porque tiene una relación posiblemente con la enfermedad que presenta el paciente. Después de eso, viene ya el paciente al médico, y el médico lo primero que hace es preguntarle, cuénteme qué le está pasando. Entonces, eso se llama motivo de consulta. Se pregunta de distintas maneras. Yo, en un principio, yo estudié en Argentina, pero cuando llegué aquí le preguntaba, a ver, cuénteme qué lo trajo por acá. Y estaba trabajando en un hospital de la Caja Petrolera Guaracachi. Y le pregunto a un señor, cuénteme qué lo trajo por acá. Y él me dijo, doctor, ¿sabe? Primero tuve que agarrar el colectivo del kilómetro 6, que me llevó hasta la terminal vieja. De ahí agarré el vueltero. Y el vueltero me llevó hasta cerca de aquí 2 cuadras y de ahí me vine caminando. Eso me trajo. Entonces, desde esa vez nunca pregunté yo qué lo trajo por acá, sino le digo, cuénteme qué le está pasando. Es lo que más entiende el paciente, al menos en nuestro medio, el paciente que estamos acostumbrados a recibir en el hospital, entiende la pregunta, cuénteme qué le está pasando. Y ahí sucede una cosa. El paciente empieza a relatar sus síntomas que más le preocupan. No los síntomas más importantes desde el punto de vista médico, sino los síntomas más importantes desde el punto de vista del paciente. Creo que les comenté que una vez un señor llegó porque tenía una caspa. Se le había llenado de caspa y un saco negro con caspa. Entonces voy a preguntar por qué tenía tanta caspa. La caspa era una dermatosis seborreica, pero eso no fue lo importante. Cuando se lo examinó, parece que el señor tenía muchos ácidos grasos elevados en sangre
que le habían producido soplos en el corazón y trastornos coronarios. Entonces ahí pedí que lo internen para su estudio, pero no para que estudie su caspa, ¿no? Entonces el paciente relata ataque agudo de caspa. En el transcurso de la revisión médica se constata un soplo cardíaco de origen valvular, se describe el soplo sistólico con sus proyecciones, como vamos a ver después cómo se describen los soplos. Pero lo que les quiero decir es que el motivo de consulta es lo que lleva al paciente al médico, sea cual sea algo que le preocupa y que no tenga importancia médica, o sea algo que le preocupa y que sea sí muy importante desde el punto de vista médico. Entonces empezamos, cuénteme qué le está pasando. Y el paciente empieza su relato. Y empieza su relato contando su vivencia. El relato del paciente depende de la personalidad del paciente para que sea lleno de anécdotas, vivideces, o que sea algo muy escueto y simple, porque hay personas, a una señora, a ver, cuénteme qué está pasando. ¿Sabe, doctor? El otro día yo iba caminando rapidingo y pasé por la peluquería de doña Esta, y ahí ¡pam!, me plantó un dolor en el pecho, ahí justo frente a la peluquería de doña Esta. No sabe, pues la peluquería de doña Esta es un antro de vieja chismosa, y para colmo la hija de la dueña de la peluquería de doña Esta está embarazada y soltera. Entonces, ¿a dónde va? ¿Qué camino está tomando la historia clínica? A ver si a ver, a ver, cuénteme, hermano. Entonces hay gente que es así. Y hay otro, en el otro lado de las cosas, de ese señor, realmente es un hombre que uno le dice, a ver, cuénteme qué le está pasando, y se queda callado. Al lado está su dulce esposa, que le da un codazo en la costilla, y le dice, ya puedes contarle al doctor lo que le está pasando. Ya decirle, tenés que hablarle todo al doctor. Para que el doctor te cure, tenés que decirle todo. Y el otro pobre hombre callado. Porque los hombres hemos venido a este mundo a sufrir, hermanos de las mujeres. Y él dice, bueno, cuando hago un esfuerzo me duele el pecho. Pero decirle pues cómo te duele. Me duele como si me apretaran, como si hubiese sentado un elefante en mi pecho. Entonces ahí ya está dando la característica del dolor. Termina de hablar el personaje y ahí el médico redirecciona el interrogatorio. Con la señora que cuenta de la peluquería, tiene que al tiro pararle la charla y encaminar, pero cuénteme sobre lo que le está pasando. Pero sígame a ver del dolor que usted sintió. ¿Cómo fue ese dolor? Y ahí después viene el motivo de consulta, viene un capítulo que se llama enfermedad actual, donde en la enfermedad actual el paciente responde a preguntas más directas que realiza el médico. ¿Cuándo comenzó la enfermedad o el síntoma? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué cree que tiene esto? Es la primera vez. Entonces, todas esas respuestas nos van ayudando a que de todos los síntomas que hay en relación a dolor de pecho, nos permitan hacer un diagnóstico diferencial. Hay síntomas que son característicos y cuando nos dice el paciente en un santiamén, ya sabemos de qué se trata. Como este señor que le cuesta hablar, que tiene que ser estimulado por la señora para que hable. Él presenta un dolor de pecho retroesternal. Le duele la corbata,
todo lo que es la corbata. El dolor es opresivo, como si lo aplastaran, como si lo apretaran. Ya de aquí de a poquito vamos a estudiar el dolor como principal causa de acudir al médico, el dolor. Y ahí para hacer un buen interrogatorio del dolor se recurre a métodos que se llaman para memorizar. ¿Cómo se llaman esos métodos? Mnemotecnia, ¿no? Mnemotecnia. Entonces hay una mnemotecnia, bueno, hay varias mnemotecnias en esta enfermedad, que es la que mata a más personas en el mundo que cualquier otra enfermedad, que es el síndrome coronario agudo, el síndrome del corazón, la enfermedad del corazón. Ahí los gringos tienen Alicia, que es un acróstico. A, de aparición del dolor. Entonces uno se acuerda de Alicia y le pregunta, ¿cuándo apareció el dolor? Por primera vez, ¿cuándo apareció? Y ahora, ¿cuándo le apareció? Ahora, en esta ocasión, ¿cuándo apareció? L es localización. ¿En dónde le dolía? ¿Dónde empezó el dolor? La I, intensidad. El dolor era muy fuerte, muy intenso. La C, no sé qué es la C, no me acuerdo qué es. Ya me voy, porque no uso Alicia, yo uso otro que ahorita le digo. Ese es el que yo uso, ¿no? El Atilier. Bueno, pero Alicia es el que se ve en los libros. El Atilier es más de los libros de la región marplatense, ¿no? Río de la Plata. Que A es aparición del dolor, la T es tipo del dolor, a I, la I, intensidad del dolor, L, localización del dolor, E, la otra I es irradiación del dolor, la E, evolución del dolor, una F son factores que lo mejoran y que lo empeoran, y la otra F son fenómenos que lo acompañan. Entonces, yo pido siempre en el examen que me digan el dolor de la angina del pecho, que es el que vamos a describir ahorita, usando el Atilier. Usando el Atilier. A, aparición, es un dolor de aparición brusca. Ya vamos a ver las clasificaciones del dolor. Hay dolor de aparición brusca, hay dolor de aparición crónica. L, localización. Generalmente, para hablar de la localización, hay palabras específicas en algunos casos, como un dolor de cabeza. ¿Cómo se llama un dolor de cabeza? Cefalea. Un dolor de hombro, omalgia. Un dolor de músculo, mialgia. Un dolor de hueso, artralgia, porque el hueso y articulación, ¿no? Entonces, así hay palabras específicas en algunos casos para hablar del dolor. Bueno, lo importante en la historia clínica es que todo lo que nosotros vamos preguntando tenemos que registrarlo en la historia clínica. Pero generalmente cuando hablamos con el paciente tenemos una hojita de papel con la fecha, el nombre y todo, y vamos poniendo las partes más relevantes de lo que nos dice el paciente. No escribimos todo. ¿Por qué? Porque el paciente va a hablar de su dolor y después va a hablar cuando la primera vez fue cuando corrí, estaba esperando el ómnibus
el ómnibus no paró donde yo estaba, paró a media cuadra y tuve que correr. Y ahí me plantó un dolor fuerte, me vino el dolor esa vez. Tan fuerte que me senté en el piso ahí hasta que me pasó. Me pasó al ratito, sí. Ya me levanté y fui y me senté en una silla hasta que estuve bien. En medio de la charla se acuerda de otra cosa y empieza a hablar de lo otro. Entonces no hay un orden cronológico en lo que el paciente nos dice. Va saltando sus ideas. Según vayan apareciendo, él va hablando. Nosotros vamos anotando. Pero llega el momento en cuando tenemos que hacer de esa historia, nuestra historia clínica, tenemos que darle un orden cronológico. Y tenemos que justificar ese orden. Entonces, en el atelier, que es un acróstico de aparición del dolor, hay otros acrósticos como Alicia, Sócrates, URST, ahí va. Entonces todo tiene que ser registrado por el médico. Y ya vemos que consta de dos partes. Primero entonces hacemos recolección de síntomas. Y si está bien hecha la recolección de síntomas, está en un 50% hecho el diagnóstico. Estadísticamente parece que es así. Cuando hay una buena empatía, ¿sabes lo que quiere decir empatía? ¿Qué quiere decir empatía? Que te pones en la misma situación de la otra persona. Eso. No solamente hay una simpatía, vos me caes bien. Eso es simpatía, vos me caes bien. La empatía es parte de que me caes bien, yo me pongo en tu lugar y siento lo que vos estás sintiendo. Entonces eso es lo que se tiene que conseguir, que el paciente sienta empatía con el médico para que pueda decirle todas las cosas que él vivió, vivenciar de nuevo. Por eso anamnesis se llama recordatorio, hacerle recordar con el mayor grupo de detalles lo que pasó. Si él consigue relatar y nosotros conseguimos entender el relato, porque no es solamente que él diga, sino que también que nosotros escuchemos lo que él dice y que entendamos lo que él nos ha querido decir para poder anotar en la historia clínica el detalle. Entonces hacemos esa recolección de síntomas. Ya vamos a ver de que la anamnesis tiene varios pasos importantísimos. De ahí me salto al examen físico, que es la búsqueda de signos. Examen físico es la búsqueda del signo. ¿Cómo buscamos los signos? A través de la semiotecnia. ¿Qué es la semiotecnia? Conjunto de técnicas que nos enseña la semiología para buscar precisamente los signos. Y a esto se llaman maniobras. Entonces ya vamos a ver cuando lleguemos a hígado que hay maniobras para palpar hígado. Ya les he comentado con una mano, con dos manos, con una mano arriba, lo trabajo, las dos manos juntas, las dos manos así, seguida una de otra, una mano por aquí, la otra por acá. Hay montonera de maniobras y casi todas llevan nombre. Entonces, si tenemos la recolección de síntomas, tenemos la recolección de signos, ya estamos en condiciones de hacer un diagnóstico primero sindromático. Ya saben si tiene tos, como yo, tos, expectoración y fiebre, ¿qué será? Síndrome Febril. bronquial. ¿Por qué? Porque la expectoración, la única que la da dentro de todo el aparato respiratorio es el bronquio. Pero si decimos también el diagnóstico síndrome respiratorio, también estaría bien porque es un síndrome respiratorio. Pero dentro del aparato respiratorio, el que produce esos síntomas más acertadamente son los bronquios. Entonces, síndrome bronquial.
Y como es un diagnóstico sindromático, podemos hacer un tratamiento también de los síntomas. Entonces, ¿qué le damos a un paciente que, como yo, tiene fiebre? Un antitérmico. Tómese una aspirina. Tiene tos, un antifusivo. Tiene flema, un antiflemático. ¿Hay antiflemático? Un mucolítico, ¿cómo se llama? Mucolítico, eso es lo que hay que dar. ¿Para qué? Para facilitar la expulsión. Entonces estamos tratando el síndrome, no la enfermedad, porque no sabemos qué es, no sabemos todavía qué es. Por ahí, tanto toser, sacamos una muestra o hacemos un análisis de sangre y nos sale que es coqueluche. ¿Sabe qué es la coqueluche? La tos de ahogo. Tosferina. Tos felina. Ferina. Felina. Ferina. Felina. Tos felina es. Tosferina. Ferina. Ferina. Felina es de los gatos. Entonces, hacemos un tratamiento sintomático mientras no tenemos el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico y sabemos quién es el que está causando todo, entonces ya sabemos qué medicamento es el que puede destruir a esa bacteria o virus. Hacemos el tratamiento y hacemos una evolución. Si es que está internado, los pacientes que vamos a ver, todos están internados. Entonces, los días que vamos, creo que son 3 veces a la semana. Entonces, tratemos de ver el mismo paciente para ver cómo está evolucionando. ¿No? Y las enfermeras todos los días toman los signos vitales. Entonces, a través de los signos vitales también podemos ver cómo va mejorando. En algunas historias clínicas, por ejemplo, de un tratamiento de una neumonía, ponen los signos vitales del día que llegó y ponen aquí inicio de tratamiento con tal moxicilina, con moxicilina. Y se ve a los 2 días cómo bajó la temperatura, bajó la frecuencia respiratoria, subió la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque el antibiótico está actuando directamente sobre el responsable de la enfermedad. Eso es cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad. Y ya sabemos que epicrisis es cuando se da de alta. No se olviden de la epicrisis. Es cuando el paciente se va de alta. Se puede ir vivo, puede ir en recuperación, o puede ir enfermo, o puede irse también porque quiere irse y pide al médico: me quiero ir porque no me gusta cómo me tratan, aquí la comida es fea, qué sé yo, lo que hubiese sido. Entonces se pone alta solicitada. El paciente solicita irse y se le hace firmar un consentimiento informado. Se le explica al paciente de que su enfermedad tal necesita tratamiento de inmediato y a solicitud de ser dado de alta, se le hace firmar este consentimiento informado, ya que se le avisa, qué sé yo, de los problemas que puede pasar por su enfermedad. Lo importante en la historia clínica, cuando ustedes empiecen a hacerles y empiecen a aprender, es a sistematizar. ¿Qué quiere decir? Hacer un sistema. Hacerse un sistema en donde ustedes sepan ir del paso 1 al siguiente paso, que es el 2, al siguiente paso, que es el 3, al siguiente paso, que es el 4. Sistematizar todo lo que hacen para hacer todo según corresponde hacer y no saltarse del 1 al 5 y olvidarse de todo lo del medio. Aquí tenemos parte de la historia clínica, anamnesia o interrogatorio del examen físico. Ya habíamos dicho que en la práctica no se limita a la narración y al examen físico, sino que también incluye la narración de todo, o mejor dicho, la inclusión
de todos los documentos recolectados. Ahí entra toda la tomada de presión, de administración de alimentos, administración de líquidos que hacen las enfermeras, la solicitud de radiografía que hace el médico, el informe del radiólogo, la solicitud de electro que hace el médico, el informe del cardiólogo, todo se va insertando y formando un legado clínico. Pero dentro de la historia clínica hay una página que se llama resumen. Si yo pido a un médico que vaya y me lo vea, anda a vérmelo, por favor, es que no sé qué es lo que tiene en realidad. Lo tenemos aquí hace 2 días y todavía no sé. Entonces él va y no va a tener tiempo de leer toda la historia clínica si es gorda. Entonces, resumen directamente. Y en el resumen, como dice su nombre, está resumido lo que tiene el paciente. Entonces, eso es la ahorra tiempo y le permite al médico dialogar más tiempo con el paciente buscando las opciones de diagnóstico. La anamnesis o interrogatorio, ya saben que anamnesis significa recordatorio y lo que tratamos de hacer es que el paciente recuerde qué es lo que estaba haciendo cuando empezó a sentirse enfermo, qué estaba haciendo cuando se dio cuenta de que ya no estaba sano, porque llega un momento en que uno dice, no estoy sano, estoy enfermo. ¿Por qué se dio cuenta que ya no estaba sano? Yo me di cuenta porque empecé a toser, así de la nada empecé a toser, y antes de toser había no toser, no sentía nada, estaba totalmente sano, y de repente empiezo a toser. Entonces así empieza, ¿no? Entonces yo en mi historia clínica diría, ¿qué fue lo que primero que sintió? Tos. Y después dolor de garganta. Y después, entonces ahí viene cómo empezó y la evolución del primer síntoma. Siempre se anota quién es el que da síntomas. Y eso se anota en la segunda parte de la historia clínica, después en la anamnesis viene la primera parte que es motivo de consulta, y la segunda parte que es la enfermedad actual. En la enfermedad actual se tiene que decir, relata el paciente, o relata la mamá del paciente, si es un niño que está muriendo, o relata la hija del paciente, si es un anciano. Siempre se pone quién relata. Y en muchas historias clínicas hay un capítulo que se llama credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene la persona que está informando al médico? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reconstruir los hechos desde el inicio de los síntomas y molestias hasta el momento en que está hablando con nosotros. Eso se tiene que hacer. Desde el inicio de las molestias, cuando comenzó, hasta ahorita que estamos hablando con él. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Al final, plantearnos la hipótesis diagnóstica, sindromática, ¿no? Acuérdense que es sindromático. No estamos tratando de averiguar quién es el autor. Solamente tratamos de averiguar la fisiopatología de lo que está sucediendo. Cómo, dónde, en qué órgano, en qué sistema está produciéndose la enfermedad. Y a veces, sobre la base, pedimos examen complementario. ¿Qué pediría yo, por ejemplo, en mi caso? Pediría una radiografía de tórax para ver cómo está, para ver si es una bronquitis aguda, avanzada o rota. Nada más, no
necesito más. Y llegamos al examen físico, que es la segunda parte de la historia. Pero a su vez, importantísimo, el examen físico tiene dos partes. Una que se llama examen físico general y otra que se llama examen físico segmentario. Tiene otros nombres. En el examen físico segmentario se buscan los signos de la enfermedad a través de 4 métodos tradicionales: inspección, palpación, percusión, ocultación. Y cuando toque el examen físico segmentario, el primer segmento que vemos es la cabeza y el cuello. Entonces vamos a hacer inspección, palpación, percusión, ocultación de la cabeza. Después inspección, palpación, percusión, ocultación del cuello. Después inspección, palpación, percusión, ocultación del tórax respiratorio. Después inspección, palpación, percusión, ocultación del tórax cardiovascular. Después del abdomen y así sucesivamente. Lo que les quiero hacer notar es que en cada segmento, en cada sección, vamos a hacer inspección, palpación, percusión, ocultación. Y siempre en ese orden. Primero miramos, inspección, después tocamos, palpación, después percutimos, golpeamos para producir sonido, percusión, y por último escuchamos los ruidos que se están produciendo, ocultación. Decíamos que tiene dos partes el examen físico. La primera parte se llama examen físico general, la segunda parte examen físico segmentario. Y en el examen físico general lo que busca el paciente es dar una opinión sobre cómo lo ve el paciente en ese momento. Algunos dicen en la historia clínica, paciente que se lo ve obeso, sudoroso, mal vestido. Entonces es para darle una impresión al que lee la historia clínica cómo se presentó el paciente en ese momento. Entonces trata de describirlo. Y lo describe cuando está en la camilla o en la cama. Nosotros vamos a ver al paciente en la cama de hospital. Y en la cama, ¿cómo va a estar el paciente? Echado. Cuando vemos a un paciente echado, se dice paciente en decúbito. Decúbito. No es de cúbito. Decúbito, es una sola palabra, decúbito. Viene de decumbens, que quiere decir estar acostado sobre una superficie horizontal. Eso quiere decir decúbito. Estar acostado sobre una superficie horizontal. Estar echado. Uno puede estar echado de barriga, se llama decúbito barrigal. ¿Cómo se llama? Supino, creo. Ventral. Decúbito ventral. Podría llamarse barrigal, que suena bonito. Decúbito ventral. Otro puede estar echado de espalda, decúbito espaldar. Dorsal. O de costeleta, decúbito de costeleta. Decúbito lateral. Entonces puede estar también, ¿se acuerdan de estos movimientos que hace la mano? Supino y prono. Entonces también se llama decúbito supino cuando está echado de espalda. Y decúbito prono cuando está echado de barriga. Después puede estar él sentado en una silla al lado de la camilla. Eso se llama decúbito sedente. Sedente, de estar sentado. Decúbito sedente. O puede ser que lo hayamos encontrado saliendo del baño y que esté de pie
Eso se llama bipedestación. Perdón, no es decúbito sedente, estoy hablando de regla. Decúbito es yacer sobre una superficie horizontal. Sedente es estar sentado. Posición sedente, esa es la palabra. Posición decúbito. Digo bipedestación. Y estar de pie, posición de bipedestación. Una vez que hemos descrito cómo está el paciente en cuanto a posición, le vemos la cara. Y eso se llama el estudio de las facies. Ya saben que no tiene una S en el medio. Facies. La facie es el estudio de la cara contemplando tres cosas. La primera cosa que le vemos es el color. El segundo aspecto es la forma. Y el tercer aspecto es la expresión de la cara. Color, forma y expresión. Cuando el color de la cara, la forma de la cara y la expresión de la cara están normales, que en medicina no usamos la palabra normal, como médico no se usa la palabra normal, hablamos de facie compuesta. Paciente en decúbito supino, facies compuestas. Quiere decir que está echado y que su cara tiene un color normal, una expresión normal y una forma normal. Si alguno de esos tres parámetros, color, forma o expresión, está alterado, se llama facie descompuesta. Facies descompuesta. Entonces, ¿qué significa facie descompuesta? Alteración del color. Es decir, si vemos una persona que tiene la cara amarilla y nos llama la atención, ya es una facie descompuesta. ¿Por qué? Porque su cara está amarilla. Eso en medicina se llama ictericia. Y ya se llama facie ictérica. Ya no es una facie normal, es decir, compuesta. No se pone facie normal, se pone facie compuesta. Y si está amarilla, no se pone facie amarilla, facie ictérica. Hay un cambio del color. Facie omega es un trastorno de la expresión. Uno ve una expresión de profunda tristeza y se le llama omega porque la persona que está triste baja la comisura de los labios, baja las comisuras oculares. Entonces parece la letra omega. Y a alguien se le ocurrió ponerle facie omega. La facie del dolor es una de las facies más comunes, facie dolorosa. ¿Y qué es lo que está alterado en la facie dolorosa? La expresión, porque tiene una expresión de dolor. Entonces, paciente en decúbito supino, facie dolorosa. Y ya nos vamos formando la idea de cómo está ese paciente. Luego vemos la disposición del cuerpo, que ya me adelanté, y se llama actitud. ¿Qué es actitud? En medicina, actitud es la disposición del cuerpo en el espacio. Y ahí estamos con una actitud de decúbito, actitud sedente o actitud bipedestación. ¿Sí? Decúbito, si está acostado, ya saben que decúbito significa yacer sobre una superficie horizontal. Yacer sobre una superficie horizontal. Si está
sentado, actitud sedente. Si está de pie, actitud en bipedestación. Para un enfermo, a veces es muy difícil estar de pie. No puede estar de pie. Por eso necesita acostarse. Entonces, si nosotros ponemos actitud de bipedestación en un paciente, ya nos da la idea de que no está tan grave. Pararse. A veces cuando está mucho tiempo en cama, porque no puede salir de la cama y de repente lo encontramos sentado en una silla, quiere decir que mejor ya puede sentarse. Y las enfermeras lo van a sentar y van a controlar qué tiempo aguanta sentado. 1 hora, 2 horas, porque él va a decir después, enfermera, lléveme a la cama otra vez. No, bueno. Entonces, paciente estuvo en actitud sedente durante 2 horas. Eso lo anota, porque es importante. Después vamos a ver la conciencia del paciente. ¿Qué significa conciencia? Conciencia es el estado de alerta que tiene el paciente y su relación con el medio que lo rodea en cuanto a su conocimiento sobre sí mismo y su entorno. Entonces decimos paciente consciente, se dice, pero otros utilizan la palabra vigilia. Paciente consciente, fácil. Generalmente se establece un orden, por eso hay un método. Paciente que está primero con una cara de tal forma, fácil, qué sé yo, dolorosa, alerta o vigil. Alerta es cuando está orientado. ¿Qué quiere decir estar orientado? Estar orientado significa saber en qué lugar está. Y uno puede estar orientado en 3 esferas. ¿Cuáles son esas esferas? Eso, lugar, persona y tiempo. Entonces, generalmente decimos paciente, vigil, orientado, alerta o vigil, orientado en las 3 esferas. ¿Por qué ponemos orientado en las 3 esferas? ¿Cómo sabemos que está orientado en las 3 esferas? Porque le preguntamos, ¿sabe usted quién soy yo? Esa es la orientación personal. ¿Sabe usted su nombre? ¿Sabe quién es usted? ¿Sabe quién es esta persona que está aquí? Entonces, si le conoce a las personas, ya está ubicado en persona. ¿Sabe usted qué día es hoy? ¿Qué año es? ¿En qué etapa del año estamos? ¿En qué invierno, verano, otoño, temporada estamos? Y la más frecuente de las pérdidas es temporal-espacial. La persona generalmente pierde la noción del tiempo y pierde la noción de dónde está. ¿No han visto hasta en las películas cuando alguien se desmaya y se recupera? Ojo, ¿dónde estoy? ¿Por qué? Porque se desubicó en lugar. Entonces, ¿sabe usted quién es? ¿Sabe usted dónde está? ¿Sabe usted qué día es hoy? A veces es necesario también preguntar, todo dependiendo de las circunstancias. ¿Sabe quién es el presidente? ¿Sabe qué es lo que está pasando en la guerra de Ucrania? Quiere decir que está más al tanto de todo lo que está pasando a su alrededor, está más alerta. El paciente está orientado en responde a estímulos verbales y sensitivos, alerta, letárgico, un estado de alteración de la conciencia. La letargia es cuando está medio dormido y lo tenemos que sacudir para que él responda. Y apenas lo dejamos de estimular, se vuelve a dormir.
Después está estuporoso, ese ya está muy adormilado y no lo podemos hacer reaccionar. Lo sacudimos y no reacciona. Está muy dormido. Abre los ojos y no puede articular palabras, se vuelve a dormir. Y el comatoso. El comatoso, ya ahí el paciente que está en coma, generalmente ya hay alteración de la conciencia profunda y ahí ya se utiliza la escala de Glasgow. ¿Han escuchado hablar de la escala de Glasgow? Son, creo, 15 preguntas para ver el estado de conciencia del paciente. El estado de Glasgow se hacen preguntas sobre 4 parámetros. Mejor respuesta ocular, mejor respuesta verbal, mejor respuesta motriz. Son 3 parámetros. Entonces yo lo veo al paciente acostado ahí y entro dentro de la pieza y miro su respuesta ocular. Me miró cuando yo entré, tenía los ojos cerrados, los abrió. Entonces todo eso miro. El grado de profundidad. El letárgico, yo lo sacudo, se despierta, puedo hablar. Dejo de sacudirlo y se duerme. El estuporoso lo sacudo, pero no consigo despertar. Abre los ojos, no los consigue ni enfocar y se sigue durmiendo. Y el comatoso ya está en coma. Entonces ahí, cuando está en coma, valoramos con la escala de Glasgow, que se basa en apertura ocular, verbal y motriz. Cuando todo está bien, este vale 4, este vale 5 y este vale 6. 4, la mejor respuesta ocular. ¿Cuál es la mejor respuesta ocular? Que yo llegue y él esté con los ojos abiertos y me mire. Entonces eso vale 4. ¿Cuál es la mejor respuesta verbal? Que me diga buenas tardes doctor, yo estoy vestido de doctor y es la tarde. ¿Cuál es la mejor respuesta motriz? Que extienda su mano y me salude. 4, 5 y 6, 15 puntos. 15. Entonces tiene un Glasgow 15. Pero yo llego a otro paciente, no me miró, señor, no abrió los ojos, ni los pellizcos, no abrió los ojos, saca un alfiler y los sonchos, no abre los ojos, 1. Durante ese periodo tampoco hizo ninguna intención, ningún sonido de ni quejido, 1. Y no movió nada de su cuerpo, ni siquiera cuando lo cinchó con el alfiler, 1. Ahí está la diferencia. Eso es lo que estudia el Glasgow. Y el Glasgow se ha hecho conocido porque marca bien precisamente cuándo sí, cuándo no. Le estoy dando el grado 5 y el grado 1. El grado 1 no respondió nada. ¿Qué Glasgow tiene ese paciente que no respondió nada? Glasgow 3. El Glasgow 3 es un coma profundo. Coma profundo. Si esa persona al otro día vuelvo yo y tiene Glasgow 3, muy mal pronóstico, se va a morir. Si esa persona con Glasgow 3 al otro día vuelvo yo y tiene Glasgow 6, 7,
puede ser, se está recuperando. Porque hay comas que duran meses. Entonces uno tiene que hacer la evaluación del lado cada cierto tiempo. Entonces, este vale 4 cuando está con los ojos abiertos y 1 cuando está con los ojos cerrados y no los abre. Ni con la Glasgow 3, doctor, Glasgow 3 de aquí, de los ojos. Yo llego, no abre los ojos, pero le digo, señor Pedro, abre al llamado. Ya no es 4. Llego yo, no abre los ojos, le digo, señor Pedro, no abre los ojos. Y le pego un hijo, ay, y abre los ojos. Y ya vimos de que el 1 es que no los abre. Entonces, ahí vamos sumando. Porque también el 6 también depende de la progresión. Entonces, cuando está en grado 3, porque están como profundos, y es también pronóstico. Si de un día al otro un paciente cambia de grado, si es para abajo, mal pronóstico, puede ser que se muera. Si es para arriba, buen pronóstico, puede ser que se despierta. Esa es la estructura que vimos, que les mostré, que está en el Argente Álvarez. Lo único que hay que recordar es que haríamos aquí un punto 1.6 donde hacemos una revisión por sistema. Cuando estamos haciendo preguntas, ya les comencé, cuando estamos haciendo preguntas, las preguntas son cerradas o abiertas. ¿Cuál es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es aquella que admite como respuesta sí o no. Esa es una pregunta cerrada. ¿Le duele la cabeza? No. ¿Le duele la cabeza? Sí. Ese tipo de preguntas en medicina no se hace. ¿Por qué? Porque el médico está influyendo en la respuesta del paciente y la respuesta carece de validez. Si el paciente se da cuenta que yo quiero que él esté bien y que ya no le duele la cabeza, le digo, ¿no es verdad que ya no le duele la cabeza? Por complacerme lo va a decir, pero le sigue doliendo la cabeza. O me va a mentir porque quiere irse. Entonces, la pregunta que se hace siempre debe ser abierta. Y la pregunta abierta sería, dígame qué le duele. Entonces, la cabeza. ¿Cuánto le duele la cabeza? Valorar un dolor es algo muy subjetivo. El dolor es algo muy personal. Entonces, es algo que resulta difícil de valorar. Y se ha desarrollado una respuesta basada en un esquema que hizo un señor Wong, y hay miles de variantes, que dijo, lo mejor sería decir que 1 es el dolor más leve que uno tiene, y 10 es el dolor más fuerte que se puede imaginar esa persona. El dolor que usted tiene ahorita, ¿en qué número lo pondría? Esa es la característica de esta pregunta para valorar el dolor, que es una escala. Hay que explicarle al paciente. 1 es el dolor más leve y 10 es el dolor más intenso que usted se puede imaginar. El dolor que usted tiene ahorita, ¿en qué número lo pondría? Eso funciona con los gringos, con nosotros no funciona muy mucho, porque algunos dicen del 1 al 10, 100, doctor, a mí me duele. 10 es poquito, 100 me duele. Mentira. Pero somos así a veces exagerados. Entonces aquí no funciona mucho. Bueno, este es el esquema, la estructura de la historia clínica. Anamnesis, examen físico. Estos son los dos que nosotros vemos. Y ahora vamos a empezar a ver datos personales, que se llama filiación. Motivo de consulta,
o internación, nosotros vamos a preguntar ambos los dos a nuestros pacientes porque lo vamos a ver en una cama internado. Vamos a preguntar por qué consultó al médico o cómo entró a la internación, por qué día fue internado, por emergencia, por consulta externa o por derivación. Enfermedad actual y antecedente. Perdón, motivo de consulta. Motivo de consulta es la razón por la cual el paciente acude al médico. No se olvide. Puede que no tenga ninguna relación con la enfermedad. ¿Por qué acude al médico? A veces no tiene nada que ver con la enfermedad y en el transcurso de la historia clínica aparecen datos médicos importantes. Enfermedad actual. Eso se refiere a qué es lo que le está pasando ahorita. Hay personas que tienen enfermedades crónicas y de repente acuden al médico y dicen, vengo porque me duele la cabeza hace 6 meses. 6 meses me duele la cabeza, hace 6 meses. ¿Por qué vino ahora? Esa es la pregunta. Algo ha tenido que suceder para que, teniendo un dolor 6 meses, ahora decida venir. Algo nuevo apareció que decidió. En el motivo de consulta, perdón, en la enfermedad actual, ahí hacemos preguntas claves. ¿Cuándo comenzó la enfermedad? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Dónde comenzó la enfermedad? ¿Es la primera vez? ¿A quién lo atribuye? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿A quién lo atribuye? Siempre en la enfermedad actual empieza poniendo, relata el paciente que hace aproximadamente, y ahí miramos lo que dice arriba en motivo de consulta. En motivo de consulta, me había olvidado decirle que se anota generalmente un síntoma, máximo 3, y la evolutividad. Un síntoma, máximo 3, y la evolutividad. Entonces, consulta paciente por tos, expectoración y fiebre, y la evolutividad es la cantidad de tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el momento que está hablando con el médico, de 2 días de evolución. Así empieza. Motivo de consulta, tos, expectoración, fiebre, de 3 días, de 2 días de evolución. Entonces nosotros con esos datos ya tenemos bien formado que esto es un síndrome respiratorio, bronquial, por la expectoración. Y es agudo, porque lleva 2 días recién. Entonces es una enfermedad de aparición aguda que está atribuida al aparato respiratorio y es de origen bronquial. Enfermedad actual. Y ahí viene cuándo comenzó, cómo comenzó, dónde comenzó, es la primera vez, a quién lo atribuye. Hay una serie de preguntas que hay que hacer siempre y anotar las respuestas. En algunas enfermedades hay que ver antecedentes. Por ejemplo, en una enfermedad de origen hepático, el paciente tiene un hígado graso, grande, doloroso. Entonces, antecedentes, preguntamos sobre la ingesta alcohólica. ¿Acostumbra usted tomar aperitivo, cervecita? Sí, pero me hicieron acordar mi examen de clínica médica, me tocó un paciente así. Y cuando yo estaba haciendo la historia clínica, le digo, los exámenes en Argentina eran orales con el paciente. Entonces yo tenía una hora para entrevistarlo al paciente y después de la hora venían los 3 de la mesa de examen y yo tenía que leerles la historia clínica y desarrollarlo si ellos querían hacerlo. Y yo le había preguntado al señor si bebía
vino normal. Él tomaba normal. Entonces, yo había hecho bien todo, que tenía una cirrosis, que tenía un hígado congestivo, pero había puesto que bebía normal. Entonces, cuando estaba leyendo, le dije, ingesta alcohólica normal. Se dirigió al paciente y le dijo, oye, ¿vos tomás alcohol? Tomo vino, doctor. Todos los días tomo vino. ¿Cuánto tomás? Normal, doctor. ¿Cuánto es normal? Una dama Juanita, doctor. La dama Juanita son 5 litros de vino. Él se tomaba 5 litros de vino normal. Casi me aplaza por nada más. Por esa omisión normal. Por eso es que tengo la fijación de que no usé normal. Traumas. Después vienen los antecedentes personales. Antecedentes personales son de varios tipos: fisiológicos, patológicos, de medio y hábitos. Fisiológico. Yo tengo una mnemotecnia, creo que les comenté, ¿no? Todo lo que entra, todo lo que sale, lo que pasa en la cama. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿No les comenté eso? Las funciones fisiológicas son las que nos mantienen funcionando, ¿no? Fisiológicas. Y para acordarme cuáles son, yo he inventado esto para ordenar mi cerebro. Todo lo que entra, todo lo que sale, lo que pasa en la cama. Todo lo que entra, ¿qué es lo que entra? Entra el alimento. ¿Por qué entra el alimento? Porque tenemos apetito. No digamos hambre. El hambre es patológico. Apetito. Entonces el apetito es una función fisiológica que puede estar en aumento o en disminución según la enfermedad. Hay enfermedades que aumentan el apetito, como la enfermedad de la tiroides, la diabetes, y casi todas las otras lo disminuyen el apetito. Y algunos lo anulan totalmente, anorexia, totalmente. ¿Qué más entra? Los líquidos. Eso se llama dipsia en medicina. Entonces, hay también que los aumenta, como en la diabetes, la polidipsia. Y hay otros que lo disminuyen, la deshidratación. Y fisiológicamente hay un anciano, no tiene sed. Todo lo que entra, todo lo que sale. ¿Qué es lo que sale? Lo primero que va a salir es la micción. La micción es la eliminación de orina procedente de la vejiga a través de la uretra hacia el exterior. Pero para que haya micción tiene que haber formación de orina. Entonces la formación de orina es una función fisiológica que se llama diuresis. Y la diuresis es algo muy importante para medir. Tan importante es que cuando hay un paciente en terapia intensiva se le mide la diuresis horaria, se le pone un catéter vesical que reciba toda la orina que sale de los uréteres y hora tras hora la enfermera va y mide cuántos ml se forman de orina. Esos ml que se forman van a un depósito, que es la vejiga. Cuando el depósito se llena, viene la micción. Entonces, diuresis y micción son dos funciones fisiológicas muy importantes. Todo lo que entra, todo lo que sale y lo que pasa en la cama. ¿Qué pasa en la cama? El sueño. El sueño es un indicador muy importante de la enfermedad que tenga el paciente. Hay enfermedades que no dejan dormir, por el dolor, por ejemplo, y hay enfermedades que no lo dejan despertar, por el coma,
Y la otra que está, lo que pasa en la cama, es la... ¿Qué? No, la sudoración no es una función fisiológica. La libido. ¿Saben qué es libido? Deseo sexual. Es muy importante hacer una diferenciación de acento, como hace rato. Libido y líbido. Existen las dos palabras. Libido es el apetito sexual, se escribe con B larga. Libido. Y líbido quiere decir blanco amoratado, se escribe con B corta. Esas son las funciones. Según he visto, hay libros que varían las funciones fisiológicas. Hay otras, para mí son... perdón, y de lo que sale también me había olvidado de la catarsis. Catarsis o evacuación de material de carga.